Buenos días otra vez. Bueno, pues mi última entrada terminaba con una reflexión un poco frívola y un poco, en fin, tal vez no adecuada, que quiénes son los mejores dirigentes para una sociedad, aquellos que son ligeros de honestidad, pero muy eficaces en la gestión y que, en fin, se mueven dentro de un cierto orden y además que siempre lo pueden pagar con la cárcel o con, en fin, con lo que sea, o aquellos que sean honestos y que son un auténtico desastre para la sociedad, porque hay auténticos expertos en romper sociedades, en dividir sociedades, en enfrentar sociedades, muchísimos. No tenemos muchos expertos en bien gobernar, pero en mal gobernar, joder. Y decía que especial mención por Dios, y especial mención merecen los esquiadores sociales aspirantes a medalla olímpica en desvergüenza, capaces de sobrevivir a cualquier cambio social, los que siempre entonan, comillas, hemos ganado pero no sabemos con quién, pero hemos ganado. Siempre está en el bando vencedor. ¿Verdad que lo reconocéis? Algunos. No sabemos contra quién hemos ganado, pero ni contra quiénes. Lo dijo Pío Cabanillas. Los que sobreviven a todos los cambios, a todo tipo de gobierno, como Fouché, el genio tenebroso que definió Zoex, que según Talleyrand dijo de él que por extensión despreciaba tanto a la humanidad porque se conocía bien a sí mismo. Y el mismo Talleyrand, experto en navegar, con el viento siempre a favor, como el corcho siempre a flote en los mares de los tiempos cambiantes, que de sí mismo tan alta opinión tenía. Decía de sí mismo: de todos los gobiernos a los cuales he servido, no hay ninguno de quien haya recibido más de lo que yo les he dado, y que no he abandonado ningún gobierno antes de que él se hubiese abandonado a sí mismo, que no he puesto los intereses de ningún partido, ni los míos personales, ni los de mis allegados, en contrapeso a los verdaderos intereses de Francia, los que a su vez nunca he creído en oposición con los verdaderos intereses de Europa. Bueno, pues no sé si era verdad o mentira. Tengo el suficiente conocimiento del personaje, en fin, sé más o menos la cultura general sobre esta persona, ¿verdad? Pero desde luego la opinión que tenía de sí misma, joder, ¿quién pudiera decir de sí mismo algo parecido? Pocos en la historia de la humanidad pueden afirmar lo anterior y que además sea cierto, y menos si es una opinión laudatoria sobre uno mismo. Si la base educativa y formativa de la ciudadanía no tiene un alto nivel y los ciudadanos unos altos compromisos cívicos y familiares, así como los valores y deberes patrios y morales básicos bien asumidos y compartidos con firmeza, seguramente la democracia no sirva en su concepto y en sus prácticas actuales como nuestro futuro. No sirve para nuestro futuro la democracia en estos momentos como está y con el nivel de los ciudadanos que tenemos, el desinterés por la cosa pública, la corrupción galopante, el hedonismo, no nos va a servir. Como apuntó un agudo burlón, comillas, la democracia deviene siempre en un gobierno de aficionados. Pero es que una vida o una nación no puede estar manejada por aficionados. El problema gravísimo es que si la enorme complejidad de las sociedades modernas, tan globalizadas, pueden ser gestionadas con alguna garantía por aficionados y por vacuos demagogos. No pueden. Cualquier respuesta aproximativa es necesariamente pesimista. Basta mirar el mundo en que hoy vivimos. El mundo no necesita ideología, tenemos ideología de sobra. El mundo necesita gestión y seriedad y responsabilidad. Y un buen análisis de cuáles son los auténticos desafíos del futuro. Yo en esta hora mía os voy a decir cuáles son los desafíos del futuro. Os estoy diciendo cuáles son los desafíos del futuro. Nadie me hará caso. Pues vemos en las sociedades modernas que los más delirantes demagogos pueden hacerse con el poder sobre la ignorancia, el clientelismo y la irresponsabilidad de sus poblaciones. Y más grave aún si es posible. Vemos en las sociedades islámicas cómo fanáticos religiosos pueden hacerse con el poder por medio de medios democráticos con la intención confesa de suspender de facto el sistema democrático si lo alcanzan. Al igual que la repetitiva aparición caudillista en Sudamérica, ahora disfrazados de izquierdas, o de populismos, o de indigenismos, o de todas las tonterías que les ocurran.
como lo anteriormente eran las dictaduras en América, eran de derechas, que tanto gustan a tantos tontos que pretenden pasar por intelectuales capaces de justificar cualquier disparate social, cualquier crimen, cualquier esclavitud de los pueblos, si se hace en nombre de la revolución, del progreso, de la libertad, de la justicia, de la paz. Basta que metas en todos los discursos, en fin, ese tipo de palabras grandilocuentes para que te digan que eres de izquierdas y un revolucionario y que puedes matar y robar y montar un narcoestado y lo que tú quieras, que las izquierdas europeas, todos los intelectuales que son tontos del culo con balcones a la calle, pues dicen que, en fin, que eso es progreso y que es la luz del mundo. Bueno, y fíjate que lo dicen aun cuando se vea claramente que los resultados históricos son justamente los contrarios y que el único progreso que se produce es hacia el desastre colectivo. Joder, 50 años viendo la dictadura de Cuba, cómo esclavizan a su gente, cómo la maltratan, cómo se han tenido que marchar la mitad de la población. Y siguen diciendo que aquello que dice usted, que Cuba es jauja. Bueno, hay el valor perverso en política de las hermosas palabras y de los altos pensamientos como disfraz de las más bastardas y evidentes motivaciones. Comillas. Ante el desacuerdo entre las palabras y las obras, le domino a uno el desagrado por la condición humana. Joder, hasta la náusea. A mí, hasta la náusea. Lo dijo Chateaubriand y yo lo reafirmo. Produce desagrado la condición humana hasta la náusea. Y no tenemos otra solución, joder, voy a decir otra vez lo mismo. No tenemos otra solución que la educación. El ejemplo argelino, que obligó a las sociedades occidentales a mirar hacia otro lado en la conculcación evidente del sistema democrático, la proximidad con tantos regímenes totalitarios actuales en el mundo islámico, no únicamente. El volcán en erupción permanente de pasiones sin moral ni ataduras de las sociedades islámicas, el polvorín con un fuego sin control de los países islámicos minados por querellas civiles, religiosas y terrorismo suicidas, Rusia que parece caminar hacia los gobiernos fuertes y buscando de nuevo la posición y la dignidad nacional menoscabada con la caída del régimen comunista, los despropósitos economicistas de los Chicago Boys que están asolando al mundo y las terribles disyuntivas en que se mueve Turquía, que parece dispuesta en parte importante de su población a abandonar el camino de progreso iniciado por el tremendo costo con Ataturk, caminando decididos hacia las tenebrosas neblinas del pasado, evidencian las terribles contradicciones en las que hoy nos movemos a nivel global. Pinceladas, ¿eh? Esto es puro impresionismo, son pinceladas. Si queréis un análisis más extenso, solo leer la prensa. La democracia solo podrá mantenerse en su estado actual mediante la excelencia del sistema educativo. Si no tenemos un estado educativo excelente, que prime las humanidades, que prime la educación, la ética, la cultura política, si no tenemos eso, con los sistemas educativos actuales a nivel global nos veremos obligados a buscar fórmulas correctoras o bien de distintos valores del voto, asociadas al nivel educativo del votante o asociación al esfuerzo fiscal, ya que no es lo mismo pagar que recibir, o a la formación de un cuerpo de electores entre nuestros mejores ciudadanos, o un examen de idoneidad para acceder a la condición de ciudadano, u otras posibilidades en la línea, ya que una amplia lista de electores bien calificados supondría de facto una serie de exigencias de criterios y responsabilidades inmediatas a las locuras del poder y un examen de idoneidad ciudadana supondría un grado de accesorio superior al de siempre ciudadano, de mayor seriedad y responsabilidad, ya que la ciudadanía no es derecho de nacimiento, pero para el ejercicio pleno ciudadano se nos exigiría un listado de formación y de responsabilidades de otro nivel, o bien de excelencia en conocimientos y preparación de los gobernantes. También podemos hacer un examen de conocimientos y preparación de los gobernantes mediante una especie de meritocracia, lo más objetivo que podamos encontrar, más test psicológicos y conductuales especialmente seguros, de tal modo que podamos cerrar la puerta a los delirantes, a los inestables y peligrosos, a los codiciosos y corruptos, a los ignorantes y a los demagogos. Joder, si resulta que para ser funcionario del Estado tienes que tener un nivel de estudios de tal nivel de exigencia, ¿cómo puede ser que un imbécil desde un partido político pueda ahora ocupar la más alta magistratura del Estado sin conocimiento acreditado ninguno? Ninguno. ¿Cómo puede ser?
¿Cómo puede funcionar una sociedad desde este punto de vista? Los constitucionalistas fundadores norteamericanos tuvieron claro desde un principio mantener una gran desconfianza con los políticos en el ejercicio del poder y en la importancia del contrato social que supone una constitución, y Jefferson lo expresó así: los dos enemigos del pueblo son los criminales y el gobierno. Así que permítanos restringir el segundo con las cadenas de la Constitución, y así el segundo, es decir, el gobierno, no se convertirá en una versión legalizada del primero, es decir, de los criminales. Hay que evitar que el gobierno se convierta en criminales legalizados. Lo repito, hay que evitar por todos los medios que los gobiernos se puedan convertir en criminales legalizados. Mirar el mundo y decir si lo conseguimos en algún país del mundo. Certero juicio anticipatorio el de Jefferson de tantas pretendidas democracias actuales, casi todas, que semejan más ser mafias de privilegios y de corrupciones legalizadas. Tal vez un nuevo... Esta es una idea que yo siempre planteo con esperanza de que algún día tal vez me hagan caso, ¿verdad? Tal vez un nuevo cursus honorum mediante el cual nadie pueda debutar en política sin antes haber acreditado su competencia y responsabilidad en el mundo real, en las artes, en las ciencias, en el mundo empresarial, la investigación, la prestación de servicios sociales, la opinión, la cátedra, el servicio de la milicia, en fin, que entrar en política no sea una carrera, sino que una carrera eficaz, prestigiosa y honorable desemboque en poder dedicarse a la política como la demostración más altruista y comprometida del ser humano en la desinteresada gestión de la cosa pública y en el desarrollo benéfico de su sociedad. No es tan difícil que los ciudadanos que se hayan distinguido en el ejercicio de lo que hayan hecho en esta vida, bueno, pues de una determinada edad y alguna determinada responsabilidad, vayan accediendo a puestos de responsabilidad de gestión social. No es tan difícil y es sensato. Y tal vez la más preclara demostración de la excelencia del mérito, comillas, lo representa el Senado romano, que supo dirigir y integrar la eficaz composición social de Roma para la representación política del populus romanus, el poder legislativo de los comicios, el ejecutivo de los cónsules y el judicial de los pretores y el popular de los tribunos de la plebe, en la mejor demostración de cómo un consejo de ancianos puede participar en el ejercicio del mando en los asuntos de guerra y paz, en la administración de los territorios conquistados, en la diplomacia y en el gobierno y consejo de Roma, con un grado de altura, ponderación, prudencia y resolución que pocas veces se ha conocido en la historia política de la humanidad. Pensamiento magnífico de Ángel Cristóbal Montes. Magnífico pensamiento. Magnífico pensamiento. Y luego cayó la República y llegaron los emperadores, excepto tal vez Julio César, dictatus perpetuus. Llegó a ser emperador Julio César, bueno, dictador, en fin, ahí están discutiendo. Augusto, Claudio, Nerva, Trajano, Adriano y Marco Aurelio, cuyo poder absoluto corrompió la sociedad con sus sucesores, como Calígula, Nerón, Caracalla, Tiberio, Máximo el Tracio, Séptimo Severo, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo una época de césares, de emperadores de gran grandeza, y luego una sucesión de canalla, en fin, que destrozó y llevó a la caída del Imperio Romano. Como pasa siempre, y nos encaminaron directamente hacia la viveza social y su siguiente e inevitable desastre, la caída del Imperio Romano. Ponga usted un gilipollas al frente y lo que usted quiera y nos conducirá al desastre. La democracia solo nos podrá ser válida para nuestro futuro merced a un exigente nivel educacional que nos acerque en lo posible a ser iguales en valores cívicos, patrióticos, educacionales, morales y convivenciales. Si esto no se produce, como a velocidad creciente está pasando en nuestras sociedades, en permanente discordia en cuanto al consenso necesario en la política educativa, la democracia se convertirá en el más tiránico de los sistemas para los hombres de mérito, para la mejor parte de cualquier sociedad, que serán laminados por la tiranía del número y el creciente poder de los grupos económicos inmorales y sin freno que están convirtiendo las democracias en plutocracias. O, tal vez,
La vieja idea de una sinarquía, de Senif, de Albeidre, el gobierno secreto de empresas y poderosos, ahora en un mundo globalizado que tal parece ser la realidad actual y la vocación de futuro. Y cuanto menor sea el nivel educativo, más invivible se convertirá esa sociedad para los mejores de nosotros, ya que la democracia entre muy desiguales es imposible por definición. Y que con los actuales océanos sociales, incluso en las sociedades más avanzadas de ignorancia, nihilismo, irresponsabilidad social y patriótica, falta de vigor moral y el listado interminable de exigencias sociales, sin correspondencia del esfuerzo de su sociedad, nos llevará a que en nuestras sociedades la clase política se vea cada vez en mayor número representada por bancos demagogos que se harán con el poder sobre la imagen y la emoción de las masas sin criterio ni educación, que serán incansablemente apeladas en sus peores instintos colectivos de transgresión de cualquier orden que suponga esfuerzo, moralidad y excelencia, y mantenidas mediante la expoliación de los recursos sociales en el mantenimiento del poder y en el pago y en el mantenimiento sin fin del parasitismo social y político. ¿Os suena lo que estoy diciendo? ¿Os suena lo que yo vaticinaba hace 20 años y lo que está pasando hoy? Difícil es encontrar gobernantes dignos y responsables que favorezcan a sus sociedades, pero lo contrario, gobernantes indignos y responsables, incluso ladrones, asesinos y criminales confesos, es lo más fácil de encontrar. Solo basta mirar a cualquier sociedad humana. Comillas. En el caso de que la forma de gobierno se volviera destructiva, es derecho del pueblo modificarla o abolirla. En la crónica general de Alfonso X el Sabio, podemos encontrar que se pone en boca de Platón la siguiente terrible advertencia. Si quieres saber cuándo viene el reino al estado de desfallecer, ten ojo y verás que esto es cuando si vieres crecer el poder de los niños y que no han seso de mantenerle. El sexo de un niño no es cosa estable. Bueno, pues estamos con el sexo de los niños en la democracia y ahora quieren además, en lugar de aumentar la responsabilidad social, con un cierto aumento de la edad, ahora lo que quieren es que voten de 16 y al paso que vamos, pues terminarán pidiendo el voto de los de 8. El infantilismo prepotente, influenciable y mudable al que parecen orientarse las narcotizadas sociedades occidentales y sus volátiles opiniones públicas, la falta de rigor moral cívico y el descenso de la excelencia educativa generalizada llenan de negros presagios nuestros futuros previsibles de la conformación política de nuestras sociedades. ¿Lo veis? Miradlo, por favor, miradlo, necesitamos reaccionar. Al día de hoy, cualquiera de nuestras modernas sociedades que se atreva a proponer seriedad en la gestión social, autoridad, educación y orden es tachado inmediatamente de ultraderechista por parte de la mayor parte de las fuerzas políticas de izquierda, para las que el mérito y la preparación solo son enemigos a batir, ya que evidencia su incompetencia oceánica. Y el fanatismo y la intolerancia religiosa en otra gran parte del mundo agravan considerablemente la situación. En el momento en que dicen, oigan, hay que volver al mérito, hay que volver a la educación, hay que... fascista, ultraderechista... Dios mío. Yo veo tan necio todo lo que está ocurriendo. En las sociedades democráticas se ha venido produciendo de forma generalizada la disminución de la edad para acceder de pleno a todos los derechos ciudadanos, de forma que hoy se puede decir que son los 18 años los necesarios para entrar en la mayoría de edad. Y algunos partidos políticos comienzan a solicitar que se pueda votar a partir de los 16. Casi con seguridad esto es un error que se tendrá que corregir si queremos acceder a sociedades maduras y responsables. Lo cierro aquí y continuaremos con el tema de la madurez de las sociedades. Un fuerte abrazo a todos.